Yo les podría dar un consejo. Acérquense lo más que puedan a este valor. Si no les pueden tener un valor exacto, acérquense lo más cercano posible a ese valor. Vale, primer consejo. Segundo consejo. Guiémonos siempre, ok, cierto, sí tenemos una viga rectangular o una viga cuadrada, por supuesto, pero este valor está muy lejano al área que nosotros deberíamos de utilizar. Entre más grande sea el área, aunque sea cuadrada, lógicamente mayor va a ser el precio de nuestra columna como tal. Y no estamos hablando de una columna, sino estamos hablando de un número grande de columnas. Entonces veamos. Lo que podemos hacer y lo que yo usaría en este caso sería una base de 50, una altura de 60 para tener un área gris de 3000. Porque aunque no sean muchos los centímetros cuadrados, si se dan cuenta solo son 25 centímetros cuadrados, pero distribuyan 25 en varillas de 3 octavos, les van a quedar a lo sumo unas 40 varillas. Entonces, si lo vemos ahí, ya es área, ¿no? Entonces, utilicemos siempre el valor más cercano. Alguien más pudo haber dicho, mire, si utilizamos 50 por 55, por ejemplo. Bueno, también es válido. En este caso, nosotros podemos determinar que 50 por 55 son 2700 centímetros cuadrados. Ah, bueno, pero este valor entonces ya es menor al que estábamos utilizando o al que acabamos de encontrar. Por lo tanto, esto quedaría descartado, ¿no? En resumen, utilicemos, pues, como predimensionamiento, utilicemos este punto de acá de una base de 50 y una altura de 60. Dibujemos de una manera supuesta nuestra columna. Ok. Yo voy a asumir que voy a tener una base de 50. Al final esto no es algo que no sea definitivo. Y voy a tener una altura de 60. Ok. Parte de que para tener un área gruesa de 3000 centímetros cuadrados. Parte de lo que nosotros tenemos que proponer al inicio del chequeo de columnas es efectivamente el acero. Bueno, antes que el acero, vamos a proponer un marco de referencia. Yo siempre tomo horizontal X y vertical Y y nada más. Ahora, parte de lo que es la proposición del armado, nosotros tenemos que verificar el área de acero propuesta, ¿verdad? Esta área de acero propuesta, ¿cómo la calculamos? La calculamos con el número de varillas por el área de cada varilla. Ok, aquí entra nuevamente el criterio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Supongamos, Cristian, ya viste que son 200 toneladas las que va a soportar nuestra columna. Son 3 niveles. Es una columna de medio metro por 60 centímetros. ¿Qué número de varilla utilizarías vos? Yo digo que de pulgada, dije, número 8. Sí. Va, número 8. Muy bien, dejémosla ahí. Julio, ¿qué utilizarías vos? También de pulgada. Bueno, creo que aquí solo de pulgada, no sé si exista más grande. Sí, sí hay más grande. La pulgada es número 8, hay número 10, número 12, número 14 y número 16. Pero ya son por pedidos especiales, ¿va? La más fácil que podemos conseguir y la más grande es de pulgada. Brian, ¿qué decís vos con respecto al tema? Yo usaría unos 8 refuerzos de 3/4. 8 de 3/4, que es el número 6, ¿va? Sí. Ok.
Va, ahí ya tenemos otro criterio y me parece una buena forma. Y en base a eso vamos a dejar una tarea. Me parece muy bien la forma de pensar de Brian. Bennett, ¿qué opinas del tema? ¿Nos vamos con 3/4 o nos vamos con varillas de pulgada? ¿Para el refuerzo o para Sí, para el refuerzo. el refuerzo? La de pulgada ya estaría agregando bastante peso, creo. Y la de 3/4 sería la opción más legible. Aunque si nos vamos también al peso de la estructura propia, entraríamos tal vez pensando en un grado número 5, pero creo que eso también depende del criterio de resistencia. Exactamente. Quedaste en un punto bien específico. ¿Por qué? ¿Qué tipo de varilla estamos utilizando? A ver si se recuerdan. Estamos utilizando grado 60. Cuando nosotros estamos utilizando grado 60, significa que el refuerzo que querramos utilizar siempre debe ser mayor. Ahora, ¿por qué este ejemplo lo tomé yo como grado 60? Por la cuestión de carga puntual. Una carga puntual, por máximo que ustedes quisieran tenerla, usualmente no va a llegar ni a 100 toneladas, mejor dicho, ni a 50 toneladas. Este tipo de carga es una carga grande que nosotros debemos de cubrir. En este caso muy importante, yo les dije que íbamos a utilizar varillas de 1 pulgada. ¿Por qué? Es un poquito de cuestión más ideológica, creería yo. ¿Por qué? Si ustedes miran una gran columna y miran el montón de varillitas chiquitas, ¿qué van a pensar? O mejor dicho, ustedes que conocen del tema saben que está bien diseñada, pero alguien que no conoce el tema y mira a lo mejor 16 de 3/4, ¿qué va a pensar? Puchicas, es una columnona y las varillas de acero son bien delgaditas. ¿Va? Hay un criterio que no está escrito en los libros, pero que es sumamente aplicable. Entre mayor sea la dimensión, mayor sea la dimensión de la sección transversal de la columna, más grande va a tener que ser el diámetro de la varilla que vamos a utilizar. En este caso, nosotros vamos a utilizar varillas número 8. La varilla número 8 tiene como área, ¿cuánto? 5.07 centímetros cuadrados cada varilla, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas colocamos? Aquí viene un criterio específico. Una columna rectangular debería de poseer por lo menos 4 varillas. Ok, volvemos a lo mismo. Van a ver la gran columnona y solo 4 hierritos. Ok, agreguémosle 2 más. Agreguémosle 2 más acá. Bueno, pero acá tenemos un buen espaciamiento. No hay clavo. Pero acá vamos a tener casi espaciamiento de que es 50 centímetros. Va. Si a los 50 centímetros le agregamos 2, a los 60 centímetros agreguémosle 4 varillas. ¿Para qué? Para que el armado nos quede prácticamente así. 10, número 8. Ok. Yo ahorita les di los criterios así muy básicos conforme a lo que yo estoy proponiendo. Y al final del diseño, nosotros vamos a verificar si realmente es buena o realmente no es buena. Calculemos ahora, o bueno, mejor dicho, vámonos ahora al paso número 2, que entonces vamos a hacer el chequeo del acero propuesto. En este caso específico vamos a chequear primero. El acero mínimo es el 1% del área gruesa, es decir, 0.01 multiplicado por los 3000 centímetros cuadrados que estábamos utilizando. Ahora,
¿Cuánto nos quedaría eso? $30 centímetros cuadrados. Vámonos al área de acero máxima. Área de acero máxima es el 6% del área gruesa. Ok. ¿Cuánto nos queda el 6% del área gruesa? 0.06 multiplicado por 3000. Nos quedan 180 centímetros cuadrados. Ok. Nosotros tenemos que estar dentro de estos valores. Límite inferior y el límite superior. Calculemos ahora el área de acero propuesta, que será el número de varillas, son 10 varillas, multiplicado por el área de cada varilla, que es 5.07 centímetros cuadrados. Por lo tanto, esto nos quedará 50.7 centímetros cuadrados. ¿Estamos dentro de los límites establecidos? Sí. Ok, aquí viene otro criterio un poquito más específico. Si yo, por ejemplo, no quiero utilizar 10 varillas, quiero utilizar menos o de un menor grosor, podría decir, ok, no tengo que bajar de esto. ¿Cuál es el diámetro de una varilla número 2 o número 6, compañeros? ¿Alguien se la sabe? 2.87. Perdón, ¿ese es el diámetro o el área? Perdón, tiene que ser el área. El área, sí. El área son 2.87 centímetros. Ok, gracias. Para una varilla número 6, el área va a ser igual a, ¿cuánto me dijiste, perdón? 2.87. Gracias, 2.87 centímetros cuadrados. Ok, hagamos el cálculo. Utilicemos 8 varillas número 7. Perdón, número 6. 8 por 2.87 nos queda, ¿cuánto nos quedaría? 22.96. Va. Con 8 varillas no llegamos al mínimo. Usemos 10. 10 por 2.87 nos queda 28.7. No llegamos al mínimo. Utilicemos 12. 12 nos queda 34.4. Ok, ahí sí ya llegamos al mínimo. Pero ojo, en las columnas yo precisamente utilizo un criterio bastante específico para poder diseñar mis columnas. Y es que yo voy a diseñar sobre el 15% más del área de acero mínima. Es decir, no voy a llegar tanto al valor mínimo, sino que lo voy a hacer un poquito más grande. Por lo tanto, yo voy a seguir utilizando las 10 número 8. Como esto sí me chequea porque queda justo en medio de mis dos límites, entonces yo puedo seguir hacia el paso número 3. El paso número 3 vamos a llamarle que es el cálculo del recubrimiento efectivo. Ok, para el cálculo del recubrimiento efectivo yo voy a tener que el recubrimiento efectivo es igual al recubrimiento libre más el diámetro del estribo más el diámetro de la varilla que vamos a utilizar dividido 2. Habíamos hablado ayer que los estribos prácticamente tienen una restricción. ¿Cuál es esa restricción? Bueno, el estribo lo puedo usar número 3 o número 4. En este caso vamos a utilizar estribo número 3, en donde su diámetro es igual a 0.95. Y la varilla longitudinal, será una varilla número 8, cuyo diámetro es igual a 2.54 centímetros. Es decir, es una pulgada, ¿no? Calculemos, el recubrimiento efectivo.
el recubrimiento efectivo será igual al recubrimiento libre. ¿Cuál es eso? Perdón. ¿Cuál es el recubrimiento libre? El recubrimiento libre prácticamente sería el recubrimiento que nosotros vamos a calcular de la distancia de la cimbra o la distancia del encofrado hacia el centroide de la varilla. Mejor dicho, hacia el área afuera de la varilla. Que en este caso podemos decir que será 1,5 pulgadas aproximadamente. Que nosotros usualmente lo trabajamos como 4 centímetros. Perdón, lo habíamos definido anteriormente. Los 4 centímetros les vamos a sumar el área del estribo, que en este caso sería, perdón, el diámetro del estribo, que en este caso es 0.95, más el diámetro de la varilla que vamos a utilizar dividido 2, es decir, 2.54, más, perdón, dividido 2. ¿Cuánto nos queda este recubrimiento efectivo, compañeros? Si no estoy mal, nos queda 6.22 centímetros. Ok, paso 3, ahí estamos. Vámonos al paso número 4. Paso 4. Inge, perdone. ¿Sí, Pauli? ¿Será que podría regresar al paso 3 a lo que no tomé un apunte? Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Gracias. Va. Paso número 4. Entonces ahora vamos a calcular la separación libre de varillas. Ok. El recubrimiento efectivo prácticamente es esta distancia de acá. Al centroide de la varilla sumándole el área de la varilla del estribo. ¿Verdad? Y la separación sería prácticamente la distancia que existe entre una varilla y otra. Y esto va a depender del número de varillas que nosotros hayamos propuesto. Veamos, la separación libre de varillas debería de calcularse tanto en el sentido X como en el sentido Y. Para el efecto vamos a decir, primero, la separación en X sería igual a la base menos 2 veces el recubrimiento libre más el diámetro del estribo. Y a esto también le vamos a restar el número de varillas que vamos a utilizar multiplicado por el diámetro de varillas que vamos a tener. Esto dividido el número de espacios libres que vamos a tener en nuestra columna. Para el efecto vamos a decir que la separación en X será igual a 60 centímetros menos 2 por el recubrimiento libre, que son los 4 centímetros, más el diámetro del estribo, que son 0.95, menos, ¿cuántas varillas vamos a utilizar? En este caso, nosotros vamos a utilizar, veamos, ok, aquí no son 50. Perdón, aquí no son 50, son 60, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que la columna iba a estar colocada de esta manera. ¿Cuántas varillas vamos a utilizar? Vamos a utilizar 3 varillas. Primero. Y segundo, ¿cuántos espacios libres tenemos? 2. Entonces le colocamos 3 por el diámetro de la varilla, que sería 2.54, dividido 2, que esto es, pues, el área entre varillas, o la separación, el número libre de separaciones entre varillas. ¿Cuánto nos queda ese valor, compañeros?
Si no estoy mal, esta distancia nos queda 16.24 centímetros, ¿verdad? ¿Qué es la separación que vamos a tener entre una varilla y otra? Vámonos con la varilla en Y. La varilla en Y, la fórmula que vamos a utilizar es igual la altura menos 2 veces el recubrimiento libre más el diámetro del estribo menos el número de varillas que vamos a utilizar multiplicado por el diámetro de la varilla dividido el número de espacios que vamos a tener. La separación en Y, entonces nos va a quedar, ahora sí, 60 menos 2 veces 4 más 0.95 menos, ¿cuántas varillas vamos a tener? 4 multiplicadas por su diámetro, que es 2.54, dividido el número de espacios libres, que van a ser 3. Al momento nosotros de realizar estos cálculos, nos va a quedar que esto será 13.31 centímetros. Ok. Prácticamente aquí decimos que en el eje X vamos a tener una separación de 16 centímetros y en el eje Y una separación de 13 centímetros y centavos. Ok, ya calculamos las separaciones en X y en Y, nos hacen falta calcular las condiciones de servicio hacia las cuales nosotros vamos a tener una separación máxima. En este caso, nosotros podríamos decir que condiciones tenemos 3. La primera de estas es que la separación mínima tendrá que ser 1.5 veces el diámetro de la varilla que estamos utilizando. En este caso será 1.5 multiplicado por 2.54, nos da prácticamente 3.81 centímetros. Luego vamos a obtener que también vamos a decir que tendremos un tamaño máximo nominal del agregado grueso de 1.5. Entonces aquí decimos 1.5 por el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Si no estoy mal, ese lo teníamos al inicio. El tamaño máximo nominal del agregado grueso son 3/4 de pulgada. Ok. 3/4 de pulgada. Entonces coloquemos 3/4 de pulgada, pero esto lo tenemos que transformar a centímetros, entonces decimos que una pulgada será 2.54 centímetros. Por lo tanto, si multiplicamos 1.5 por 3 por 2.54 dividido 4, a nosotros nos va a quedar un valor cercano a 2.86 centímetros. Y aún más, también nosotros tenemos que saber que la separación mínima entre varillas debería cumplir los 2.54 centímetros, es decir, casi que la pulgada y media, un poquito más de la pulgada y media. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces el concreto se empieza a solidificar y crea grandes terrones o piedras de concreto, lo que a nosotros nos dice que podríamos tener un fallo. Ok. ¿Qué hacemos con estos valores? Bueno, con estos valores lo que hacemos es prácticamente compararlos y utilizar el menor, que en este caso sería 2.86 centímetros como separación mínima. Entonces ahora utilizamos la comparación y decimos SX prácticamente es 16.24 centímetros. Y SY es 13.31 centímetros. Como estos valores son mayores a la separación mínima, que es 2.86 centímetros, entonces decimos que estamos ok y que podemos continuar con el cálculo de nuestras funciones como tal.
Ahora venimos a el valor número 5, perdón, a la parte número 5 de nuestro cálculo. ¿Por el paso número qué era? Así, paso número 5. Y el paso número 5 a nosotros nos va a decir que vamos a tener. Entonces ahora, veamos, paso número 5. Primero, vamos a decir que es el cálculo de cuantías de acero. Para el cálculo de cuantías de acero, primero tenemos que calcular F asterisco C, que sería el 80% de F'C, que en este caso sería 0.80 por 250, lo que nos queda como 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego tenemos que calcular el F'C, que en este caso sería 0.85 F asterisco C. Que para el efecto entonces vamos a decir que es 0.85 por 200, lo que nos quedará como 170 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por último, vamos a calcular el paso número 3. El paso número 3 nos va a decir a nosotros que vamos a obtener la cuantía de acero, la cuantía de la columna, que sería el área de acero propuesta dividido el valor del área gruesa. ¿Cuánto nos daba el acero propuesto? El acero propuesto, si nosotros no recordamos, es 50.7. Entonces decimos que esto sería igual a 50.7 sobre el área gruesa, que eran o que son los 3000 centímetros cuadrados. Si dividimos 50.7 dentro de 3000, nos queda un resultado de 0.0169, siendo un resultado adimensional porque es una cuantía como tal. Ok. Luego de esto, vemos lo siguiente. Nos vamos prácticamente al factor de carga Q, que será igual a ρ multiplicado por F de Y sobre F'C, lo que será 0.0169 por F de Y, que serían los 4200 sobre F'C, que sería 170. Si multiplicamos 0.0169 por 4200 por 170, nos quedaría 0.4175 nuevamente adimensional. Ok, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para calcular dos coeficientes específicos, que nos lleva a nosotros a determinar cierta información para poder calcular los factores de carga puntual debido a una excentricidad. Pero para ello nosotros debemos de determinar primero la excentricidad y después calcular estos factores. Si ustedes se recuerdan, para que nosotros pudiésemos calcular estos factores, deberíamos de tener ya calculados un factor anterior de la excentricidad y también un factor con respecto a la carga puntual o la carga axial resistente de diseño. Para el efecto, nosotros vamos a irnos ahora al paso número 6. Estos datos son importantes, que son los datos que nos harán plotear a nosotros en nuestro diagrama de interacción de columnas, pues el tema específico de los factores estos de diseño que les mencionaba anteriormente.
Ok. Veamos entonces. Vámonos hacia el paso número 6. Paso número 6. Nosotros vamos a obtener el cálculo de la carga axial resistente. El cálculo de esta carga axial resistente prácticamente es P inicial es igual a el factor de resistencia por F'C multiplicado por el área gruesa menos el área de acero propuesta más el área de acero propuesta por el esfuerzo fluencia del acero como tal. La carga, entonces, axial que resiste sería FDR o FR, el factor de resistencia. Pregunto, ¿en base a qué está este factor de resistencia, compañeros? ¿Se recuerdan? Eso lo vimos la clase anterior. O hace 2 clases, si no estoy mal. El factor de resistencia va a estar en función al tipo de estribo que nosotros vayamos a colocar. Si es un estribo rectangular que tiene ganchos, será 0.70. Y si es un estribo de tipo espiral o un suncho, será 0.75. Como ahorita estamos calculando prácticamente una columna que tendrá estribos de gancho, entonces será 0.70 por F'C, que en este caso es lo que calculamos anteriormente, que son los 170, multiplicado por el área gruesa, que son los 3000, menos el área de acero propuesta, que son los 50.7. A esto le vamos a sumar el área de acero propuesta, 50.7, multiplicado por el esfuerzo afluencia del acero, que en este caso será 4200. Ok, veamos entonces. ¿Cuánto nos da el cálculo de la carga axial resistente? Si realizamos toda esta operación y colocamos de una manera buena nuestros signos de agrupación, entonces diremos que esta carga axial tendrá un valor de 500.024.7 kilogramos. Este valor es de suma importancia, porque este valor a nosotros nos generará ciertos efectos hacia los cuales nos va a guiar para poder saber si nuestra columna resiste o no resiste. Paso 6 concluido. Nos vamos al paso número 7. El paso número 7 nos dice que vamos a calcular o vamos a obtener el cálculo de las cargas por excentricidades. Primero lo que tenemos que hacer es calcular la excentricidad. Para ello teníamos dos fórmulas. La excentricidad en X es igual al momento en X sobre la carga puntual. Y la excentricidad en Y será el momento en Y sobre la carga puntual. Ok, recordémonos, ¿cuál era el momento en X? Era 20 toneladas por metro. Dividido la carga puntual, que eran 200 toneladas por metro. Si nosotros restamos o dividimos 20 sobre 200, prácticamente esto nos dará
0.10 metros. ¿Qué significa esos 0.10 metros? Bueno, que el momento va a hacer que la carga puntual se mueva de su estado inicial 10 centímetros. Viendo esto desde una parte específica, acá tenemos nuestra carga puntual y aquí tenemos nuestro momento. Lo que nos dice la excentricidad es que esta carga se está moviendo de un lado a otro 10 centímetros como tal. Y este giro que le damos a la columna es por lo cual una columna falla a torsión. Es decir, si esta carga puntual debido a los momentos se mueve para acá y luego se mueve en forma horizontal y vertical, en lugar de tener la carga acá, posiblemente la vamos a tener acá. Esta distancia que tenemos aquí será la excentricidad, que hace que nuestra columna rote, que se torsione como tal. Entonces, parte de ello es que nosotros podamos mitigar ese efecto de la excentricidad. Veamos ahora. La excentricidad en Y sería igual al momento en Y, que serían 17 sobre 200. En este caso, nosotros vamos a decir 17 sobre 200 nos dará igual a 0.085 metros. Quiere decir que en Y ya no se mueve 10 centímetros, sino se mueve 8.5 centímetros. Asimismo, anidado a esto, nosotros tenemos que calcular un factor de corrección al cual le vamos a llamar CY, el cual nos va a servir para poder calcular pues nuestra carga de diseño, perdón, nuestro factor de corrección como tal. El factor CY, perdón, CX va a estar dado por la excentricidad en X dividido la base. Y el factor CY va a estar dado por la excentricidad en Y dividido la altura. En este caso vamos a decir que es 0.10 dividido 0.50. ¿Cuánto nos quedará eso? 0.10 dividido 0.50 nos queda 0.2. Y ahora, en este caso, vamos a tener que EY es 0.085 dividido la altura, que es 0.60. Nos quedará 0.1417. Ok, como les había dicho anteriormente, estos factores nos van a servir para algo muy en específico. Y lo vamos a dejar aquí como una nota. Los factores CX, CY y el factor Q que hemos calculado en el paso número 6, en el inciso 3, en el paso número 5, perdón, en el inciso 3, servirán para encontrar los coeficientes Kx y Ky en el diagrama de interacción de las columnas. En este caso, ¿cuál es ese diagrama de interacción? Ok, veamos ese diagrama. Ese diagrama como tal es este que vemos en pantalla. Vamos a ver si lo podemos colocar aquí. Ok, es este diagrama que vemos por acá. Este es el diagrama
de interacción de las columnas. Está en la gráfica A5 de nuestro libro de texto. Y este mismo diagrama lo podemos encontrar en el ACI, que es exactamente el mismo. ¿Cómo utilizamos este diagrama como tal? La utilización de este diagrama sí es algo complicado, porque aquí nosotros tenemos que ver, pues tanto, llamémosle, tanto el uso de este diagrama con respecto a el factor C y el factor Q. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, el factor C son estos diagramas como en diagonal que tenemos por acá. Y el factor Q es el factor que tenemos en el eje Y. ¿Cómo lo ploteamos? Bueno, lo que nosotros hacemos es prácticamente plotear 0.40, bueno, 0.42, que sería el valor de Q, que lo ajustamos más o menos aquí donde yo tengo el puntero, y luego los factores para CX y para CY. En este caso, para los factores CX y CY, yo voy a tener 0.2 y 0.14. Entonces, estos valores de 0.2 y 0.14, al momento de plotearlos, supongamos que tendremos nosotros aquí, vamos a ver, 0.42, que sería más o menos por acá, y tendremos la línea en diagonal, que sería 0.2, que sería esta línea de acá, supongamos, y ahí nos debería de quedar este valor específico como tal. El utilizar el diagrama de columnas como tal es algo sumamente complejo. Como les decía, el utilizar este diagrama de interacción de las columnas es un poco complejo, que en su momento nos suele confundir con respecto a los valores que nosotros estemos hallando o estemos encontrando, para lo cual yo les podría decir en específico. Yo tengo una tablita en Excel, en donde ya solo tenemos que ingresar los valores de Q y los valores de CX y CY, y nos tira, un valor en específico al cual nosotros vamos a aplicar los factores como tal. Para este ejercicio, nosotros utilizaremos los valores para que lo podamos analizar luego. Utilizaremos el valor de KX como 0.75 y KY como, perdón, es al revés. KX es 0.78 y KY es 0.75. Porque al valor que vimos anteriormente, que era de 0.2, tenemos que hacerlo calzar en nuestras columnas de acuerdo a nuestros, llamémosle a nuestros focos efectivos de la gráfica de interacción de columnas, de acuerdo a las cargas. Por lo tanto, entonces, siempre se llegan a amplificar los valores iniciales que nosotros podemos entender o que nosotros podemos encontrar. Por lo tanto, diremos que los valores serán 0.68 y 0.75. ¿Para qué nos sirven esos valores? Esos valores nos sirven para calcular la fuerza puntual resistente en X, que será el valor de KX multiplicado por el factor de resistencia, multiplicado por la base, multiplicado por la altura, multiplicado por F'C. Para este ejercicio nos queda que PRX será igual a 0.68 más 0.70 más, perdón, por
la base, que serán 50 centímetros, por la altura de la columna, que serán 60 centímetros, por F'C, que si no estoy mal eran 250. Quedándonos el valor PRX, ¿con cuánto? ¿Me podrían hacer ese cálculo, por favor? Me quedó 357.000, no sé si estoy bien. 357. Vamos a ver. 1000. Ok. Sí, 357,000. Perfecto. Exactos. Ok. Luego vamos a aplicar el factor PRY, el que sería KY multiplicado por FDR, multiplicado por la base, multiplicado por el ancho de la columna, por F'C. En este caso, PRY será igual a 0.75 por el factor de resistencia, que es 0.70 por 50 por 60 por 250 como tal. PRY, entonces, ¿a cuánto sería igual, compañeros? Si no estoy mal, nos quedaría 390. 393,750, ¿verdad? Ok. Estos dos valores también son importantes para que los manejemos. ¿Para qué nos sirven estos valores y por qué digo yo que son importantes? Ok. Y estos valores son importantes es porque nos sirve para aplicar la fórmula de Bresler. ¿Qué es lo que es la fórmula de Bresler? Bueno, la fórmula de Bresler nos dice si la columna resiste a las cargas que está bajo las cuales está diseñada y más aún, si resiste el efecto de la torsión que se da por la excentricidad. Entonces, para ello, nos vamos a ir al paso número 8. Sí, creo que era el paso 8. Sí. Para el efecto nos vamos a ir al paso número 8. En donde la fórmula de Bresler nos dice que la carga puntual resistente sería igual a 1 sobre 1 partido PRX más 1 partido PRY menos 1 dividido la carga axial. ¿Por qué le quitamos la carga axial? Porque lógicamente, si nosotros tenemos un momento que maximiza, mejor dicho, las cargas puntuales, la carga axial entonces puede ser despreciable debido a las fuerzas de torsión. Para el efecto, entonces decimos que PR sería igual a 1 dividido 1 sobre PRX, que eran los 357,000, más 1 sobre PRY, que son los 393,750 menos 1 sobre la P inicial, que son 500,024.7. ¿Cuánto nos quedaría esta carga, compañeros? Por favor, me dicen el resultado.
¿Cuánto nos queda de esa carga resistente entonces, jóvenes? Nos queda 299.320.38, así como lo mandó Brian en el chat. 299.320.38 kilogramos. Ok, pero yo no lo quiero en kilogramos. Entonces yo lo quiero en toneladas, lo cual nos llegaría entonces a decir que esto sería dividido 1000. Dividido 1000. Que para el efecto entonces nos va a quedar 299 toneladas. Ok. Paso 8. Determinar la carga resistente de nuestra columna. Ahora sí nos vamos al paso número 9, que sería una condición o un chequeo final. Esta condición o chequeo final nos dice que si el corte resistente es mayor o igual al corte último, entonces nuestra sección sí resiste. Chequeémoslo. El corte resistente es igual a 299 toneladas aproximadamente y el corte último es igual a 200 toneladas. Por lo tanto, entonces, como el corte resistente es mayor al corte último, entonces nosotros decimos que la columna sí resiste. Y como sí resiste, prácticamente nuestra sección transversal está bien, la sección longitudinal está bien diseñada. Por lo tanto, nosotros procedemos a hacer un resumen. ¿Qué será este resumen? Base de la columna sería 50 centímetros. Si no estoy mal, ¿verdad? Así lo habíamos colocado acá. Sí, 50 centímetros. Altura de la columna, mejor dicho, ancho de la columna, 60 centímetros. Y dentro de esta nosotros tendremos que distribuir 10 número 8. Lo cual serán 3 en X y 4 en Y. Para poder obtener una sección final tal y como la habíamos predimensionado anteriormente. Es decir, en esta parte de acá. Y acá nosotros chequeamos y colocamos un dibujito, aunque sea un poquito más pequeño por el espacio, diciendo que acá nosotros vamos a tener 10 número 8 y estribos número 3. Pero los estribos aún no los hemos calculado. Eso es lo que nos hace falta para terminar el diseño de nuestra columna como tal. ¿Alguna duda, compañeros?
¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si en lugar de utilizar a 0 grado 60, hubiésemos utilizado a 0 grado 40? Es decir, 2.810 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué pasaría con eso? Posiblemente la parte de la carga puntual resistente hubiese sido menor y hubiésemos necesitado más área de acero como tal. Posiblemente. O posiblemente también nos hubiera funcionado el diseño como tal. Sin embargo, eso lo van a realizar ustedes. Nos quedan 12 minutos de clase. Para estos 12 minutos, inicien con este diseño. No vamos a ver hoy el diseño a corte porque no nos va a dar tiempo. Y aquí sí hay que explicar varias cosas extra. Entonces, nosotros podemos decir acá que vamos a tener una hoja de trabajo, en donde vamos a determinar que van a ustedes diseñar una columna. Ok. ¿Cuál va a ser esta columna? La columna va a tener las mismas dimensiones que, o mejor dicho, los mismos criterios de la vez anterior. Carga última, 200 toneladas. Momento en X, 20 toneladas metro. Momento en Y. Aquí vamos a poner 17 toneladas metro. Pero con la diferencia ahora que el F'C serán 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado y que el F de Y serán 2.810 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, por favor, compañeros, iniciemos con este diseño. Utilicen todas las herramientas y todos los pasos que les di anteriormente y me dicen su diseño final de columna. Prácticamente el tamaño máximo nominal del agregado es el mismo. Llamémosle el recubrimiento es el mismo. Puede que ustedes utilicen las mismas dimensiones o puede que le cambien dimensiones. Eso queda a criterio de ustedes. Si no terminan y no van a terminar el diseño del día de hoy, vamos a continuar el diseño en la clase de la próxima semana. Entonces, adelante compañeros. Si alguien tiene duda, puede activar su micrófono. Ingeniero, Decime. solo me quedó duda con lo de la nota donde decía que los factores X y CY y Q iban a servir para ver los valores de KX y KY. Y usted Ajá. nos dio unos datos sin necesidad de utilizar esa tabla o ese diagrama. Sí, No sé si esos mismos datos se van a utilizar para este ejercicio o cómo determino estos datos, si No. van a variar o no van a variar. Cuando lleguen al punto en donde bueno, no sé si van a llegar ahorita a este punto. Ajá. Cuando lleguen a necesitar los factores KX y KY, yo les voy a dar la tablita en Excel, la voy a subir a la plataforma. Pero trabaja en todo y de último utilizamos esto, ¿sí? Ya cuando lleguen a este punto yo les doy los valores otra vez. ¿De acuerdo, Inge? Ok, perfecto.